Uno de los factores más importantes que ha experimentado la modernidad en su dinámica ha sido el peso cada vez más importante y podríamos incluso decir que decisivo de la transformación de los modos de conocimiento. A partir del siglo XVIII observamos una transformación drástica, muy radical, de no solamente del tipo de conocimientos, el modo de ordenamiento de los conocimientos, los acercamientos, las fundamentaciones de los conocimientos, sino también su incorporación sistemática al orden de la cultura, al orden de los procesos políticos. Su intervención también de los procesos de conocimiento en las formas de estrategias gubernamentales, modos de ejercicio de poder, etc. Esta transformación de los modos de conocimiento se fue consolidando en instituciones cada vez más relevantes en el marco de la dinámica social. Sin duda, esta institución fue cobrando casi, podríamos decir, un papel rector en las distintas facetas del desarrollo de la modernidad. A esos modos instituidos de conocimiento, a esas formas que surgieron, se consolidaron, se desarrollaron y cobraron esta relevancia, no solo en la creación de conocimiento, sino en la vida social y política misma, ¿no? Les damos el nombre extraño de ciencia, ¿no? El tema de lo científico que sin duda es, digamos, lo podemos referir al momento post-renacentista, ya en una consolidación más clara, más sistemática, más, digamos, sustentada en conceptualizaciones más articuladas, más, digamos, y con una capacidad de incidencia empírica mayor, ¿no? Se consolida sin duda a partir del siglo XVI, XVII, ¿no? Pero en la modernidad, en el siglo XIX, prácticamente comienza una etapa decisiva de transformación de todos los órdenes y de expresión tecnológica fundamental, decisiva también para el desarrollo económico y político de la modernidad como la vivimos ahora. Esto quiere decir que el tema de la ciencia se vuelve quizá uno de los temas cardinales para la reflexión, ¿no? Para entender qué pasa con la modernidad, para entender qué pasa con las sociedades contemporáneas, para entender también cómo se constituyen las formas de vida que prácticamente van acompañando o van integrando todo el conjunto de procesos complejos de la modernidad. Entender esto también ha sido una tarea fundamental. La ciencia se da la tarea de comprenderse a sí misma, se plantea la tarea de comprenderse a sí misma, ¿no? Una exigencia fundamental es que la ciencia tiene que entender cómo se produjo ese tipo de conocimientos. Y no solamente cómo se produjo ese tipo de conocimientos, sino cuáles son las condiciones de su existencia y cuáles son las condiciones de su incidencia en los procesos sociales. Y este es un punto central. La ciencia no solamente incide en los procesos sociales, transformando los modos de saber, sino transformando también las creencias, las certezas, las dudas, las preguntas, las formas de caracterizar los procesos, de vivir incluso las distintas experiencias sociales y naturales. La caracterización de la naturaleza es no menos importante que la comprensión de los procesos sociales y
este movimiento incesante de comprensión y creación conceptual exige una clarificación cada vez más urgente, ¿no? Uno de los procesos más importantes inherentes a la creación de conocimiento es su difusión y su divulgación. El libro que estamos comentando forma parte de esta tradición contemporánea, llamémosle, ¿no? En la cual el pensamiento trata de volverse sobre sí mismo, tratar de conocer cómo se conoce, tratar de conocer cómo se construyen las certezas, tratar de conocer cómo se acercan o se aproxima el pensamiento a las verdades, tratar también de conocer cómo este conocimiento se expresa y se realiza en potencialidades tecnológicas. Todo esto forma parte de las propias tareas del ejercicio científico. El ejercicio científico entonces se vuelve sobre sí mismo, se toma como objeto de reflexión, se toma como objeto de estudio, y esto ha constituido una tradición que podríamos claramente reconocer ya firmemente constituida a fines del siglo XIX, pero que ha dado lugar a toda una larga tarea de comprensión epistemológica. Tratemos de entender qué pasa con la creación de conceptos, qué pasa con la creación de datos, qué pasa con la creación de evidencias, qué pasa con el tratamiento sistemático de los conocimientos, etc. Pero también cómo estos conocimientos se preservan, se difunden entre la población, cobran una presencia real, activa, viva en la vida de las poblaciones y se integran a las formas de vida, ¿no? Ese proceso complejo, ¿no? Le podemos llamar entre difusión y divulgación de la ciencia. Y es tan importante para la ciencia como la ciencia misma. El trabajo de Lourdes pone su atención en este proceso, es decir, cómo la ciencia, como un proceso de construcción de conocimientos, toma estas vías para difundirse, para diseminarse por las instituciones y la vida social, cómo cobra una vida particular en las comunidades y en la vida cotidiana de las comunidades. Pero el libro de Lourdes es quizá más interesante en la medida en que Lourdes explora un elemento o una faceta que durante mucho tiempo, a pesar de ser claramente reconocida, no fue esclarecida sistemáticamente. Quiero decir, el tema de la discursividad, ¿no? Es un hecho que el conocimiento no es solamente un hecho mental o no es solamente un hecho institucional en términos generales, sino que se expresa en un modo de usar el lenguaje. Es decir, sin la menor duda, conocer es hacer un uso específico de las palabras, de los conceptos. Construir conceptos, darles un lugar, darles un tratamiento, inscribirlos en ordenamientos relacionales, darles un cuerpo lógico, etc. Y después este cuerpo lógico confrontarlo para que cobre un valor explicativo, ¿no?
Y es este valor explicativo el que después, ¿no?, requiere de esta discusión, de esta diseminación por el conjunto social. Y esto también ocurre a través de palabras, a través de discursos. Se trata entonces de todo un proceso donde la palabra cobra un lugar absolutamente esencial, ¿no? Pensar la ciencia y pensar la divulgación y la diseminación del conocimiento científico es entonces pensar en términos de una dinámica de organización del discurso, de organización de las palabras, del modo de usar los conceptos, las palabras, los términos, la terminología, la nomenclatura, como le llama Lourdes. Lourdes distingue entre nomenclatura y terminología para entender dos procesos de uso de las palabras que son fundamentales no solamente en la ciencia, sino en la divulgación de la ciencia. Bien, este énfasis sobre el lenguaje, este énfasis sobre la discursividad del conocimiento, le permite a Lourdes integrar todo un conjunto de herramientas, todo un conjunto de aportaciones de las ciencias del lenguaje, precisamente, ¿no? Es decir, observar o abordar los procesos de construcción del conocimiento a través del análisis del uso de las palabras, del trabajo con la discursividad. Y para esto involucra una enorme variedad de perspectivas, ¿no? Apela a algunas de las contribuciones más importantes de la lingüística contemporánea, Benveniste, Jacobson, etcétera, que de alguna manera pusieron las bases de lo que es nuestra comprensión contemporánea del lenguaje. Pero también toma en consideración algunas de las aportaciones contemporáneas más relevantes en el tema de la discursividad. Es decir, la obra de Charodot, por ejemplo, ¿no?, que constituye uno de sus, referencias fundamentales y que le permite precisamente ahondar en las condiciones discursivas de la ciencia. La discursividad, por supuesto, supone necesariamente este intercambio de significación, intercambio de información entre un emisor y un receptor. Esto es elemental, ¿no? Pero este intercambio cobra en la divulgación de la ciencia unos perfiles característicos, unos perfiles absolutamente propios. Evidentemente, quien divulga la ciencia, ¿no?, tiene que participar de una esfera de conocimiento radicalmente asimétrica con respecto de aquellos que constituyen los destinatarios de ese discurso. Es decir, los destinatarios de ese discurso claramente son gente que es ajena al proceso de creación de los conceptos, el proceso de creación de las disciplinas, etc. El desafío del trabajo de hacer público y de hacer colectiva los elementos fundamentales del conocimiento de la ciencia, entonces tiene que enfrentarse a este desafío, a este desequilibrio, a esta asimetría. Los que saben, los que producen el conocimiento, los que producen estos elementos sistemáticos, a veces extraordinariamente complejos, de organización conceptual, de experiencias, de experimentos, etcétera, ¿no? Y aquel conjunto enorme de gente, de poblaciones que
carecen de ese conocimiento, son ajenos a este mundo. Poner en contacto estos dos mundos, estas dos esferas asimétricas, permitir que se cree una condición de comprensión, supone un conjunto de operaciones discursivas, de operaciones con palabras sumamente complejas, que es lo que trata de esclarecer Lourdes en este libro. Entonces, claro, ella distingue, por supuesto, un conjunto de distintos procedimientos. Es decir, en principio distingue, ¿no?, que esta diseminación del conocimiento supone, por ejemplo, ¿no?, distinto tipo de interlocutores, ¿no? Digamos, hacer conocido un cierto tipo de experimento con colegas, primera fase, ¿no? Segundo, con miembros de la comunidad intelectual y científica, otra fase. Tercero, hacer del conocimiento público, quiero decir, de la gente que está radicalmente desconectada de la ciencia y del modo de hacer ciencia, etcétera, ¿no? Es decir, son fases distintas de conocimiento y estas fases requieren también un conjunto de operaciones discursivas distintas. Estas operaciones discursivas suponen, por supuesto, un proceso importante, que es primero encontrar modos de organización de este conocimiento simplificados, ¿no? De tal manera que esta simplificación al mismo tiempo no traicione el sentido y la relevancia de los conocimientos que han sido creados y al mismo tiempo permita esta especie de progresiva incorporación del conocimiento en las formas de la creencia colectiva, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo puentes, ¿no?, donde el conocimiento pueda encontrar su lugar, su cabida dentro de los modos de organización de las certezas, de las creencias, de los modos de, digamos, reconocimiento de las posibilidades, de los fenómenos, etc. Bien, todo esto supone un trabajo muy minucioso de análisis discursivo, que es lo que Lourdes lleva a cabo. Ella introduce también, ¿no?, un elemento fundamental y es una de las grandes aportaciones, me parece, del trabajo de Lourdes. Ella introduce una faceta de la reflexión sobre el lenguaje, sobre el discurso, que es la teoría de las modalidades. La teoría de las modalidades permite entender cómo este acto, este conjunto de actos de comunicación, este conjunto de actos que suponen informar a la gente, seducir a la gente, engendrar en ella ciertas certezas, engendrar en ella cierto tipo de adhesión, de acercamiento a estos modos de conocimiento, pueda ir integrando todos estos conocimientos en sus formas cotidianas. Las modalidades, ¿no?, que involucran hasta dónde consideramos que algo es necesario, hasta dónde consideramos que algo es cierto, que es incontrovertible, que es posible, que es probable, etc. Todas estas son pequeñas transformaciones del conocimiento que, por supuesto, se van integrando en estrategias fundamentales para hacer posible el acercamiento de las poblaciones a estas complejas y fundamentales construcciones conceptuales. El libro es al mismo tiempo, entonces, de una enorme complejidad, de una enorme riqueza, pero al mismo tiempo tiene la virtud de ser enormemente simple, claro,
comprensivo y permite un esclarecimiento muy vasto, ¿no?, de estos procesos que en sí mismos, ¿no?, son sumamente complicados, involucran muchísimos factores que cristalizan en estos modos de usar el lenguaje, de usar la discursividad. La contribución de Lourdes es entonces, me parece, uno, digamos, fundamental para entender un conjunto de procesos cada vez más complejos. La ciencia está cada vez más presente en nuestra vida, sobre todo a través de las tecnologías, ¿no? No sabemos cómo funcionan las nuevas cámaras, no sabemos cómo funcionan todos los procesos de cómputo, todos los nuevos artefactos de cómputo, las telefonías, las nuevas telefonías, etcétera. Pero sabemos que nuestra vida ya no puede pasar sin ellas, ya no puede prescindir de todas estas dimensiones tecnológicas. Y estas dimensiones tecnológicas también suponen la participación fundamental de la ciencia. Comprender este complejo fenómeno de integración tecnológico, científica, etcétera, y de cómo participa en nuestra vida es parte de la contribución de Lourdes. Entonces, este libro me parece que puede ser casi imprescindible para comprender la enorme vastedad de los procesos contemporáneos que organizan nuestra vida cotidiana.